Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces olvidamos que la formación del carácter no ocurre de un día para otro, sino en esos pequeños momentos donde algo dentro de nosotros se alinea, se corrige o se despierta. Y en ese proceso, la Biblia se convierte en una especie de espejo que no solo refleja quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser. Cuando la leemos con calma, sin prisas, como quien escucha a un amigo sabio, descubrimos que sus historias, sus enseñanzas y hasta sus silencios nos van moldeando por dentro, casi sin darnos cuenta. Hay algo profundamente humano en abrir la Biblia y encontrarnos con personas que también lucharon con dudas, impulsos, miedos y decisiones difíciles. No eran héroes perfectos, eran personas reales aprendiendo a caminar con Dios en medio de sus propias contradicciones. Y es ahí donde la escritura se vuelve formativa. Nos recuerda que el carácter no se construye desde la perfección, sino desde la honestidad, desde atrevernos a ver nuestras sombras, pero también abrazar la luz que Dios quiere encender en nosotros. La Biblia nos acompaña, nos confronta y nos consuela todo al mismo tiempo. Y quizá lo más hermoso es que al dejarnos formar por la palabra, empezamos a notar cambios que no nacen de la presión externa, sino de una transformación interna. La paciencia se vuelve más natural, la compasión más espontánea, la humildad menos forzada, no porque estemos intentando portarnos bien, sino porque la voz de Dios, a través de la escritura, va afinando nuestra manera de mirar, de responder, de amar. La Biblia no solo informa nuestra mente, también forma nuestro corazón. Y cuando eso sucede, nuestro carácter empieza a contar una historia distinta. La historia de alguien que está aprendiendo a vivir desde la verdad, la gracia y la presencia de Dios. A veces, cuando hablamos de carácter, pensamos en algo rígido, como si fuera una lista de comportamientos que debemos cumplir para sentirnos buenas personas. Pero cuando lo miramos desde la fe, descubrimos que el carácter no es una máscara que nos ponemos, sino una obra que Dios va formando dentro de nosotros con paciencia, con ternura y con verdad. Y en ese proceso, la Biblia se convierte en una especie de taller interior donde Dios pule, corrige, inspira y transforma. No es un libro para acumular información, sino un espacio donde nuestra alma se encuentra con la voz que nos creó. Y cuando nos acercamos a la escritura con el corazón abierto, algo empieza a moverse por dentro, como si una luz suave nos ayudara a ver quiénes somos realmente y quiénes estamos llamados a ser. Lo hermoso es que la Biblia no nos habla desde la distancia, sino desde la experiencia humana más profunda. Sus páginas están llenas de personas que dudaron, que fallaron, que se levantaron, que lloraron, que celebraron, que se equivocaron y que volvieron a intentarlo. Y eso nos recuerda que Dios no forma nuestro carácter desde la perfección, sino desde la autenticidad. Él no espera que lleguemos impecables a su presencia,
Él nos invita tal como estamos, con nuestras contradicciones y nuestros anhelos. Y en ese encuentro, la palabra se vuelve un espejo que no solo revela nuestras sombras, sino también la belleza que Dios ve en nosotros, esa belleza que a veces olvidamos o que el mundo intenta opacar. Cuando dejamos que la Biblia nos hable, descubrimos que no es un libro que nos presiona, sino que nos acompaña, nos muestra caminos, nos ofrece sabiduría, nos recuerda verdades que el ruido diario intenta borrar, y es ahí donde el carácter empieza a formarse, en la repetición de pequeñas decisiones, en la manera en que respondemos a lo que sentimos, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos tratamos a nosotros mismos. La palabra nos enseña que el carácter no se construye desde la fuerza, sino desde la gracia, desde esa voz que nos dice, no estás solo, estoy contigo y juntos podemos crecer. El mundo constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de la aprobación de los demás. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestro valor está en quien nos creó. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 afirma, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos productos del azar ni de la casualidad, sino diseño perfecto de un Dios que nos llamó a vivir con propósito. Cada detalle de nuestra vida, cada talento, cada experiencia, incluso nuestras debilidades, forman parte de un plan mayor. Tú eres invaluable porque tu existencia misma es evidencia de que Dios quiso que estuvieras aquí, en este tiempo y en este lugar, con una misión que nadie más puede cumplir como tú. Y cuando entendemos eso, cuando dejamos que esa verdad se asiente en el corazón, el carácter empieza a tomar una forma distinta. Ya no actuamos para impresionar, sino para honrar. Ya no buscamos aprobación, sino autenticidad. Ya no vivimos desde el miedo, sino desde la confianza. La Biblia nos recuerda que el carácter no es una fachada, sino una raíz, y cuando la raíz está firme en Dios, los frutos empiezan a aparecer de manera natural, sin forzarlos, sin pretenderlos, simplemente porque la vida de Dios fluye con nosotros. A veces, la formación del carácter duele, no porque Dios quiera lastimarnos, sino porque crecer implica soltar cosas que ya no nos sirven, actitudes, pensamientos, hábitos, reacciones automáticas. Y la Biblia, con su sabiduría eterna, nos muestra esos lugares donde necesitamos sanar, ordenar o rendir. No lo hace con condenación, sino con amor, como un padre que guía, como un amigo que aconseja, como una luz que ilumina. Y en ese proceso descubrimos que la palabra no solo nos confronta, también nos consuela, nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos en el camino. Hay momentos en los que la Biblia nos sorprende. Leemos un pasaje que hemos visto 1000 veces, pero ese día, por alguna razón, nos habla diferente. Es como si Dios usara esas palabras para tocar una herida, para responder una pregunta, para calmar un miedo o para despertar un sueño. Y ahí entendemos que la escritura está viva, que no es un texto antiguo, sino una voz actual que sigue moldeando corazones,
que sigue formando carácter, que sigue transformando vidas. Cuando la Biblia forma nuestro carácter, empezamos a ver el mundo con otros ojos. La paciencia se vuelve más natural, la compasión más profunda, la humildad más sincera, no porque seamos perfectos, sino porque estamos aprendiendo a mirar como Dios mira, y eso lo cambia todo. Cambia nuestras relaciones, cambia nuestras decisiones, cambia nuestra manera de enfrentar los desafíos. La palabra nos enseña a responder desde la sabiduría y no desde la impulsividad, desde la paz y no desde el caos, desde el amor y no desde el orgullo. Una de las cosas más hermosas de la Biblia es que nos recuerda que el carácter no se forma en los grandes momentos, sino en los pequeños, en cómo hablamos cuando estamos cansados, en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio, en cómo reaccionamos cuando algo no sale como esperábamos. La palabra nos invita a vivir con integridad, incluso cuando nadie nos ve, porque el carácter verdadero no depende de la audiencia, sino de la convicción. Y es que la Biblia nos enseña que el carácter no es algo que se construye para los demás, sino para Dios. Él es quien ve lo que nadie ve, quien conoce lo que nadie conoce, quien entiende lo que nadie entiende. Y cuando vivimos para Él, nuestro carácter se vuelve más sólido, más auténtico, más libre. Ya no actuamos desde la presión, sino desde la identidad. Ya no vivimos para agradar, sino para reflejar. A veces la palabra nos invita a detenernos, a hacer silencio, a escuchar, porque en ese silencio Dios trabaja en nuestro interior y es ahí donde el carácter se forma de manera más profunda. En esos momentos donde nadie aplaude, donde nadie opina, donde solo estamos nosotros y Dios. Y en ese espacio íntimo, la Biblia se vuelve un susurro que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. La Biblia también nos enseña que el carácter se forma en comunidad. No estamos llamadas ni llamados a crecer en soledad, sino acompañados. Las historias bíblicas están llenas de personas que se apoyaron, que se corrigieron, que se animaron, que se levantaron mutuamente. Y eso nos recuerda que necesitamos a otros para crecer, que el carácter se afina en la convivencia, en el perdón, en la paciencia, en la empatía. La palabra nos invita a ser parte de una familia espiritual donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos creciendo, donde todos estamos siendo transformados. Cuando la Biblia forma nuestro carácter, también transforma nuestra manera de enfrentar las dificultades. Ya no vemos los problemas como castigos, sino como oportunidades para crecer. Ya no vemos los desafíos como obstáculos, sino como entrenamientos. La palabra nos recuerda que Dios usa todo para bien, incluso lo que no entendemos, incluso lo que nos duele. Y esa perspectiva cambia nuestra actitud, fortalece nuestra fe y nos ayuda a caminar con mayor esperanza. La Biblia nos enseña que el carácter también se forma en la obediencia, no en una obediencia ciega, sino una obediencia confiada, esa que nace de saber que Dios es bueno, que sus caminos son mejores que los nuestros, que su sabiduría supera nuestra lógica y cuando obedecemos, incluso cuando no entendemos, nuestro carácter se fortalece, nuestra fe
se profundiza y nuestra vida se alinea con el propósito de Dios. Hay un momento en el que la Biblia deja de ser un libro que leemos y se convierte en una voz que nos guía. Y cuando eso sucede, el carácter empieza a reflejar esa guía. Nuestras palabras se vuelven más cuidadosas, nuestras decisiones más sabias, nuestras acciones más coherentes. La palabra empieza a habitar en nosotros y desde ahí transforma todo lo que somos. La Biblia también nos recuerda que el carácter no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que somos. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos, corazones que quieran aprender, corazones que quieran crecer, que quieran ser moldeados. Y cuando nos acercamos a la Escritura con esa disposición, Dios hace su obra en nosotros de manera que ni siquiera imaginamos. A veces, la palabra nos confronta con verdades que preferiríamos evitar, nos muestra actitudes que necesitamos cambiar, heridas que necesitamos sanar, patrones que necesitamos romper, pero incluso en esa confrontación, la Biblia nos abraza, nos recuerda que Dios no nos muestra algo para avergonzarnos, sino para liberarnos. Y cuando permitimos que esa verdad nos transforme, nuestro carácter se vuelve más fuerte, más maduro, más parecido al corazón de Cristo. Y cuando la Biblia forma nuestro carácter, nuestra vida empieza a contar una historia distinta, una historia de gracia, de transformación, de propósito, una historia donde Dios es el protagonista y nosotros somos los que aprendemos a caminar a su ritmo. Y esa historia se vuelve un testimonio para otros, una luz que inspira, una semilla que siembra esperanza. Y al final, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la Biblia no solo nos enseñó principios, sino que nos formó el alma, nos ayudó a vernos como Dios nos ve, a vivir como Dios nos llama a vivir, a amar como Dios nos invita a amar. Y entendemos que el carácter no es un logro, sino un regalo que se forma día a día, palabra a palabra, encuentro a encuentro, mientras dejamos que la voz de Dios a través de la Escritura moldee nuestra vida desde adentro hacia afuera, seguimos avanzando en el camino hacia Él. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón abierto, agradecidos por tu palabra que ilumina, que corrige y que sostiene. Gracias porque aun cuando a veces nos cuesta ver con claridad quiénes somos o hacia dónde vamos, tu voz en la escritura nos recuerda nuestra identidad y nos guía con paciencia. Te pedimos que cada enseñanza que hemos meditado hoy se siembre profundamente en nuestro interior, que no sea solo información, sino transformación, que tu verdad encuentre espacio en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en cada rincón de nuestro carácter. Señor, te pedimos que nuestro carácter refleje cada día un poco más de tu corazón, que la paciencia, la compasión, la integridad y la bondad no sean esfuerzos aislados, sino frutos naturales de caminar contigo, que tu palabra siga siendo lámpara en nuestro camino y voz en nuestra conciencia, que lo que hemos aprendido hoy no se quede en este momento, sino que se convierta en vida, en decisiones, en gestos
En amor, gracias por no rendirte con nosotros, por seguir formando nuestra historia y por recordarnos que contigo siempre estamos en proceso de ser renovados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.